Bueno, estoy contentísima de volver a estar aquí, también un poco nerviosa porque hace 4 años que no me subía a este escenario y la última vez que me subí dentro de mi útero estaba ocurriendo uno de los procesos más complejos pero más importantes de la biología de un ser humano, que es su desarrollo. En abril de 2017, una única célula con 23 cromosomas maternos y 23 cromosomas paternos empezó a dividirse, decimos los biólogos, en realidad multiplicarse, y 5 meses después, dentro de mi útero había un feto con cientos de miles de células, todas diferentes, todas organizadas en tejidos, funcionando, desarrollándose. En enero del 18 nació mi hija, pero el desarrollo humano no acaba cuando uno nace, porque algunos órganos, por ejemplo el cerebro, todavía tienen un montón de tiempo por delante para seguir desarrollándose. ¿Cómo es posible que a partir de una única célula se multiplique, todas las células tengan los mismos cromosomas con la misma secuencia? Ya ha hablado Guillermo de ADN, entonces sabéis que los cromosomas están hechos de ADN. Todas las células dentro de su núcleo tienen los mismos genes. Se estima que tenemos unos 30.000. Pero todas las células son diferentes. Hay neuronas, células de la piel, hay linfocitos. Lo que ocurre es que no todas las células van a utilizar, evidentemente, los mismos genes. Según el tipo celular y según el momento del desarrollo y según el momento del funcionamiento, las células van a elegir unos genes determinados, los van a transcribir a un mensajero de ARN y a partir de ahí se van a traducir distintas proteínas. Proteínas del citoesqueleto para que las neuronas mantengan esos cuerpos que tienen, proteínas que son enzimas para que produzcan neurotransmisores, proteínas de unión para que las células de nuestra piel formen una barrera, proteínas que son anticuerpos que nos están protegiendo de las infecciones. Y también hay otras proteínas que son las que cuidan de que este proceso tenga lugar. Estas proteínas se unen sobre el ADN y se llaman reguladores de la transcripción. Os he dicho que el desarrollo no acaba cuando nacemos, cuando somos bebés y también cuando somos adultos. El ambiente va a seguir desarrollando nuestros cuerpos y nuestras funciones. Vamos a pasar por momentos traumáticos, acabamos de pasar por una pandemia, vamos a pasar por momentos felices. Todos estos momentos van a dejar marcas sobre nuestro ADN. Se llaman marcas epigenéticas. Son marcas que no van a variar la secuencia. Tampoco si nos vacunamos va a variar nuestro ADN en lo más mínimo, ¿vale? Estas marcas epigenéticas se leen por unas proteínas que se llaman reguladores epigenéticos de la transcripción, entre los cuales tenemos a MECP2. MECP2 nos interesa especialmente porque es un regulador de la transcripción. Su nombre largo es proteína de unión a citosinas metiladas número 2, evidentemente hay un MECP1, ¿vale? Y MECP2 es un regulador de la transcripción que está en neuronas adultas. Conforme las neuronas de un feto van organizándose y se van conectando, tienen más y más MECP2. Y lo que hace MECP2 os lo voy a contar con un ejemplo. Hemos hablado de que a lo largo de nuestra vida hay momentos que nos dejan marcas epigenéticas. Una de estas marcas, hay más, pero esta es una, es poner grupos metilo en las regiones con muchas citosinas, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un gen que es el CRH. CRH es el gen para la hormona liberadora de hormonas del estrés. Ya veis que todo es nombres así. Bueno, pues resulta que según los niveles de estrés que tengamos vamos a tener más citosinas o menos citosinas en el gen de CRH. Si tenemos muchas, lo veis aquí arriba, MECP2 va a unirse ahí y lo que va a pasar es que se va a reducir la transcripción de CRH. Si no tenemos, pues MECP2 no se va a unir y entonces se incrementaría la transcripción de CRH. Tendríamos más o menos hormona liberadora de hormonas del estrés. Os he dicho, este es solo uno de los genes que regula MECP2. Hay muchísimos, cientos de genes que MECP2 está regulando. Y como os he dicho, son imprescindibles en el caso de las neuronas maduras, que cuando tienen MECP2, las veis ahí, están haciendo sinapsis entre ellas, hacen un cerebro que es funcional y todo funciona bien. Pero sabéis que a veces las cosas van mal. A veces pueden ocurrir mutaciones. Si hay una mutación en el gen MECP2, que hace que la proteína o no se produzca o no sea funcional, lo que va a ocurrir, en el ejemplo que os he puesto, es que las neuronas no van a saber cuándo tienen que reducir o incrementar la transcripción de este gen.
Pero como no es solo uno, sino que son muchos, imprescindibles para las neuronas maduras, lo que va a ocurrir es que las neuronas que no tienen MECP2 son más pequeñas, tienen menos dendritas, se conectan peor, funcionan peor, dan lugar a cerebros más pequeños, como más inmaduros, que están funcionando mal. Aquí os pongo una foto que hemos sacado en el laboratorio de uno de esos cerebros. Es un cerebro de un ratón al que le hemos eliminado MECP2. En verde hemos detectado NEU-N, que es una proteína que está en los núcleos de las neuronas maduras que están funcionando bien. En rojo hemos detectado doble cortina, que es una proteína de neuronas inmaduras. Lo que hemos visto es que en los ratones que no tienen MECP2 hay muchas más neuronas inmaduras que en los ratones sanos de la misma edad. Este es un ratón adulto, ¿vale? Y no debería tener tantas neuronas inmaduras como tiene. Si supiéramos, y es lo que nos gustaría saber, cómo promocionar la maduración, pues estaríamos ayudando al ratón a mejorar sus neuronas. Evidentemente no queremos ayudar a los ratones son solo un modelo para estudiar una enfermedad que ocurre cuando tenemos MECP2 mutado. Hay más, pero la más conocida de ellas, y pese a ello es una enfermedad rara, es el síndrome de Rett. La mayoría de los casos, el síndrome de Rett ocurre cuando MECP2 sufre una mutación durante la espermatogénesis, es decir, no es heredable, es decir, le puede ocurrir a cualquiera. Es una enfermedad rara, hay poca probabilidad de que ocurra, pero ocurre. Lo que ocurre es que ese espermatozoide con MECP2 mutado va a dar lugar a un embrión, a un cigoto, que va a ser una niña. Generalmente este síndrome es un síndrome que afecta a las niñas, los niños no son viables. Y cuando nazca esa niña va a nacer aparentemente sana, va a tener un desarrollo normal, pero Rett es una enfermedad del neurodesarrollo postnatal. Entre los 6 meses y el año y medio de edad, esa niña no solo se va a estancar en su desarrollo, sino que va a sufrir una regresión, va a perder las capacidades que había adquirido. Si tiene 1 año, ya ha empezado a hablar, ya ha empezado a caminar, todo eso lo va a perder. Va a sufrir un aparente autismo, porque va a perder el habla, va a perder la capacidad de comunicarse. Es muy característico del síndrome de Rett un movimiento estereotipado de las manos que desarrollan y que lo mantienen como si se las retorcieran todo el tiempo. Sufren discapacidad intelectual. Uno de los síntomas más graves son las crisis epilépticas, que son intratables farmacológicamente, que afortunadamente al llegar a la pubertad más o menos mejoran, pero son muy, muy graves. Lo que no mejora son las dificultades respiratorias, tienen ansiedad, sufren de estrés, tienen un deterioro motor importantísimo. Están en sillas de ruedas la mayoría de ellas y además no es neurodegenerativo. Las neuronas son como más inmaduras, pero no mueren. Entonces, esas niñas ahora, con los cuidados que se les pueden proporcionar, llegan a ser mujeres, llegan a ser adultas, llegan incluso a 60, 70 años. Son grandes dependientes y sufren parkinsonismo muy, muy severo. Es decir, están paralizadas y son grandes dependientes. Síndrome de Rett se conoce muy poco porque es una enfermedad rara. Las enfermedades raras se llaman raras porque afectan a poco porcentaje de la población individualmente. Si las cogemos a todas, un 7% de la población europea está afectado por una enfermedad rara. Estos son 30 millones de personas en Europa, son 3 millones de personas en España, de las cuales unos 3.000 se estima que son niñas con síndrome de Rett, niñas y mujeres. 2 de cada 3 enfermedades raras aparecen durante la primera infancia. 1 de cada 3 provoca discapacidad y dependencia. 1 de cada 5 provoca que las personas con estas enfermedades vivan con dolor crónico. Y casi la mitad provoca la muerte a corto o medio plazo. En uno de los Naucas en los que vine os hablé de la enfermedad de Huntington, que también es una enfermedad rara. Huntington provoca la muerte a los 5 años o los 10 desde que se diagnostica. De momento, todas son incurables. ¿Qué hacemos con los ratones? ¿Dónde está, bueno, con los ratones y con los cultivos? ¿Dónde está la esperanza? Pues la esperanza está en que sigamos investigando y podamos encontrar nuevas dianas terapéuticas para poder mejorar la calidad de vida de estas personas. Mucho de la financiación que se utiliza para investigar enfermedades raras viene de las propias asociaciones de pacientes. Por ejemplo, el Fondo para la Investigación de Síndrome de Rett lo han puesto en marcha la Asociación Española y la Asociación Catalana de Síndrome de Rett.
Ellos necesitan donaciones porque, además, con la pandemia no han podido hacer todos los actos que suelen hacer para recaudar y las donaciones han caído bastante. Entonces, pues si buenamente podéis, yo os animo a que donéis a estas asociaciones o a cualquier otra. Pero, sobre todo, vamos a pedirle al Ministerio de Ciencia y al Ministerio de Sanidad que estas asociaciones de pacientes no tengan por qué destinar dinero a investigación y que vaya a poner ese dinero estos ministerios, porque creo que es un deber público el que investiguemos en estas enfermedades raras. Muchas gracias.